Bienvenidos al podcast número 1. Bienvenidos al podcast de The Jam Podcast. Señores, esto es un nuevo proyecto que traigamos para todos ustedes para que se nutran de muchas informaciones de la historia que han pasado y de cosas interesantes, pero lo más importante que hablaremos en este podcast o en este proyecto es de la Biblia. Hablaremos del tema de Jesucristo, del tema de Dios, porque es un tema que es muy controversial y hay muchas personas que tienen muchas dudas. Aquí estoy al lado de mi compañera, que será prácticamente mi socia en este proyecto y será mi compañera para todo lo que vamos a hacer. Y yo le voy a hacer una pregunta a ella. ¿Qué usted piensa de este proyecto? ¿Qué usted piensa de esto que estamos haciendo? Bueno, yo pienso que es un proyecto bastante interesante en el cual abordaremos muchos temas, incluyendo lo que es la religión, la Biblia, lo que la gente cree, lo que la gente percibe, lo que la gente se pregunta. Exacto, porque es un tema interesante, en verdad, y vamos a traer muchos invitados aquí también que vendrán con temas diversos como psicología, temas de pareja, personas que van a venir a hablar de Corea del Norte, de todo esto de la política, gente que van a venir a hablar de deporte, de crímenes, de muchas cosas. Pero este podcast de hoy vamos a hablar de algo muy importante. Y yo quiero que usted me diga el tema para abundar aquí hoy. ¿Cuál va a ser? Bueno, es acerca de lo que es la Biblia y lo más importante, Jesucristo. Hay Ok. muchas personas que no creen en Jesucristo, o sea, estamos en pleno 2025 y aún no creen. Sí, totalmente. Entonces, tengo una pregunta para usted. ¿Por qué usted cree que en pleno 2025 Jesús sigue siendo una figura tan polémica así, relevante para las personas? Yo siento que Jesucristo es una persona polémica, relevante. Bueno, es más polémica para los que no creen, pero para los que lo creen es relevante. La cual yo siento que lo que pasa con Jesucristo, que como creó un antes y un después, dividió la historia en la mitad, es una persona que de ser un simple carpintero, una persona que empezó con una religión que no existía. En ese tiempo estaban los fariseos, que era la religión que dominaba Israel, y de todos esos tiempos de ahí para atrás. Y yo siento que como Jesucristo vino y creó la pauta tan famosa antes y después, siento que como creó tanto cristiano y tantas personas que lo siguen, por eso es que él es relevante, por todo lo que causó en la historia, totalmente. Fue algo sin duda que fue tremendo lo de Jesucristo. Exacto, pero aún así hay personas que se cuestionan y que no creen que él existió. Entonces, si Jesús realmente existió, ¿por qué su historia sigue dividiendo al mundo? Yo pienso que la historia que divide al mundo es porque la persona ahora mismo está muy falta de información. Y yo siento que cuando uno ve cosas que dicen que no creen en Dios o que Dios no existió, o cuando tú ves la ciencia que se avala mucho de la teoría, que por eso ellos no creen que Jesucristo existió o ese tipo de cosas, están erróneos. Porque yo no puedo, por ver algo sin yo estudiarlo o sin yo explorarlo, yo no puedo decir, ah, no, Cristo no existe. Cuando yo he visto mucha evidencia y existe mucha evidencia de que Jesucristo existió. Si quiere podemos abundar mucho ese tema, que sé que más para adelante lo tocaremos, pero yo me baso a ese momento de que Jesucristo sí es una persona tan relevante y que las personas que no creen o que dicen que o que se dividen son porque se llenan de teorías falsas y no estudian abundantemente lo que es Jesucristo y todo el cristianismo. Correcto, ya sabemos todos que en la Biblia todo está escrito, pero más allá de la Biblia, ¿qué evidencias históricas hay de Jesús? O sea, de que Jesús existió, porque hay personas que todavía aún sabiendo que todo está escrito en la Biblia, Ok. aún no creen. Ok, porque hay personas que se basan mucho a la fe. La Biblia se basa a creer por fe. Todo el que es cristiano o lo que somos cristianos creemos por el medio de la fe. ¿Qué pasa con esas personas que prácticamente no creen eso? Bueno, para los que no creen que Jesucristo, el de la Biblia, vamos a decirlo así, existió, Jesucristo de la fe, pues vámonos entonces a lo que es prácticamente el Jesucristo histórico, que hay tres personas o tres escritores de la época que sí hablaron de que Jesucristo existió y sí hablan, y yo te voy a explicar ahora mismo tres personas, los tres nombres de la persona para que esté viendo el podcast, se entere y vea que estas tres personas hablaron de un Jesucristo y hablaron de que sí había un Mesías que andaba
predicando y todo esto. El primero fue Fabio Josefo. Esa era un historiador romano que fue quien escribió prácticamente de Jesucristo. Había otro que se llamaba Tasio, que también Tasio escribió de un Cristo que lo seguían, que tenía muchos cristianos siguiéndolo y que predicaba el cristianismo. Lo dijeron en la misma época. Y hay otro que se llama Plinio del Joven. Ese tipo fue el último que escribió de Cristo, pero también escribió algo. Si quieren podemos resumir lo que escribieron, pero yo sé que la gente es inteligente y me gustaría que ellos busquen esas personas, que busquen los nombres en Google y que vean todo lo que hablaron de Jesucristo. Pero yo voy a resumir antes de todo lo que dijo Flavio. Él dice que en ese tiempo había uno llamado Cristo que tenía varios seguidores y que por predicar que era el Hijo de Dios fue crucificado. O sea, son personas que fueron escritores, no tienen nada que ver con el cristianismo, fueron historiadores de ese tiempo que hablaron de Jesucristo. Y esa es la evidencia que hay de que Jesucristo existió. Y no una sola persona, hay tres personas que dan evidencia de que Cristo sí existió. Y entonces, ¿por qué algunos aceptan a Jesús como personaje histórico, pero no como su Salvador? Porque es lo que te expliqué ahorita, porque lo que lo acepta como el personaje histórico son personas que son creyentes a la ciencia, creyentes a todo esto que tiene que ver con los científicos, con todo este tipo de creencias que hay ahora, pero lo que creemos en el Cristo que existió, somos los que nos basamos a la fe. Lo que nos basamos a que Cristo existió a nivel de fe, de que Cristo murió y resucitó. Y yo sé que hay muchas personas que dicen, oh, ¿cómo tú dices que Cristo vivió y resucitó si no hay prueba de que sí resucitó? Porque la tumba la encontraron vacía, pero pues, puede ser que a Jesucristo lo lanzaron a una fosa común, puede ser que Jesucristo prácticamente no sea esa persona que resucitó porque no hay prueba de que nadie lo vio. Sí hay prueba. Hay más de 500 personas, dicho en muchas partes, que fueron los que fueron testigos de cuando Cristo resucitó. No dos ni tres, o los 12 discípulos, como muchas personas creen. No, no, no. Hubieron más de 520 personas, algo así, que estuvieron presentes cuando Cristo se iba. O sea, vieron a Jesucristo después de resucitar. Por eso, nosotros los cristianos no basamos a la fe de que Jesucristo esté en el cielo y que es el camino a la salvación. Y basado ya en tus conocimientos, Ok. incluso en tus creencias, ¿tú crees que negar la existencia de Jesús es una postura intelectual o emocional? Yo siento que negar la postura de Jesús es algo emocional. ¿Por qué se lo digo? Porque las personas que no conocen a Dios, le falta algo en su vida. Son personas que no son felices. Tú puedes tener dinero, tú puedes tener fama, tú puedes tener éxito, pero hay muchas personas, muchos famosos que lo vemos hoy en día, que tienen todo eso, pero sienten que le falta algo, tienen depresión, no son felices, siempre sienten un algo que les falta. Ese algo es Jesús, ese algo es Cristo, ese algo es Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú ves una vida de un cristiano, puede tener menos, o no tanto un cristiano, un seguidor de Dios, puede tener menos que esas personas, pero son felices, porque cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón, te faltan muchas cosas. Y yo creo que esas personas que no creen en Cristo es porque han pasado muchas cosas malas en su vida y al final, señores, al final, lo que hacen es que en vez de refugiarse, perdón, en Dios, en Cristo, se refugian en otras cosas y no quieren aceptar a Cristo como su Salvador. Exacto, entonces cuando decimos Jesús es nuestro Salvador, ¿qué realmente para ti significa salvar? La palabra salvar en sí. Lo que pasa es que hay muchas personas que creen que Jesús no vino a salvar de los fariseos o de los romanos. Cuando Jesús no había venido a la tierra, que no había encarnado en ser humano, todas las personas o todos los judíos, el pueblo de Israel, vamos a decir, creían que iba a venir un Jesús, un rey, descendiente de David, una persona que lo iba a librar de los faraones, que lo iba a librar del imperio romano, que lo iba a librar de todas estas personas que dominaban a Israel, pensaban en una gente fuerte, una gente que venía a hacer guerra, muchas cosas así, pero no. Cuando vieron este Salvador, este Mesías, que fue a buscar la paz, que fue a que uno hiciera el bien sin mirar a quién, que si alguien te daba una cachetada, tú le pusieras la otra mejilla, se quedaron como, este no es el Mesías. Por eso la religión judía hoy en día no cree que Cristo vino. Y señores,
Cristo no nos vino a salvar de los romanos. Cristo no nos vino a salvar del pueblo que tenía a Israel sometido. No, no, no. Cristo nos vino a salvar de Satanás, de algo más poderoso, algo que no es peleando aquí. Cristo vino en acción de paz. Cristo va a hacer dos venidas. La venida que fue en acción de paz, que fue la primera venida, y va a venir como el león, con la espada en la boca, como dice el Apocalipsis, que es un tema muy interesante, pero lo hablaremos en otra ocasión, la cual, para concluir esa pregunta, Cristo no vino a salvar del pecado. Por eso le dicen que Cristo es el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, Cristo llegó y cuando él lo vio dijo, he aquí ha llegado el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. ¿Qué pasa? Antes de Cristo venir a la tierra, lo que hacían los fariseos y el pueblo de Israel era que para hacer un sacrificio a Dios, sacrificaban en el templo una oveja. ¿Qué pasa? Cristo vino y se sacrificó por todos nosotros, sacrificó nuestro pecado, o sea, nos perdonó a todos y su sangre fue el cordero que derramó toda la sangre para salvar el mundo entero, que por eso que se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es en verdad el fin de Jesucristo. Entonces, una pregunta para acá. ¿Jesús vino a crear una religión o a cambiar la forma de vivir de todo su pueblo? Yo siento que Jesús vino a cambiar la forma de vivir de todo su pueblo, porque si nos vamos a las religiones, Señor, hay miles, hay muchas. ¿Qué pasa? Están los mormones, están los testigos, están los adventistas, están los católicos, estamos los protestantes, hay muchas. ¿Qué pasa con todo esto? Lo que pasa con todo esto es que yo siento que Cristo vino prácticamente a eso, a dar un buen mensaje, las buenas nuevas de Dios y que todo el que lo siga será salvo. Eso es lo que pienso. ¿Y es posible seguir a Jesús sin identificarse con una iglesia o una religión específicamente? Esa es muy buena pregunta. Excelente. Si es posible, fue la pregunta que me dijiste, si uno puede seguir a Cristo sin especificar una religión en específico. Exacto, sin identificarse Con una iglesia o religión. Ok, yo creo que sí, porque al final Cristo no dejó una religión per se. Cristo lo que dejó fue una religión o una fe para tú seguirlo mediante a esa fe. ¿Qué pasa? De ahí surgió la católica, surgieron muchas cosas, pues surgimos los protestantes y todo esto. Que yo pienso que es la que está más cercana a la creencia de Dios, para mí es la cristiana. ¿Por qué? Porque si tú estudias todas las religiones, al igual que yo fui a muchas religiones, estudié muchas religiones y al final me di cuenta de que la religión cristiana es la que se basa más a los conceptos que Dios dejó en el mundo, ¿entiendes? Es la que tiene los libros más del canon, la que sigue más el canon y la que sigue más la forma de vida de Jesucristo vivir. Para mí la cristiana es la más cercana, pero yo siento de que no dejó una religión en específico, simplemente siento que es la que más está cerca de Cristo, la religión cristiana. Pero por encima de todo esto, mucha gente aún rechaza a Jesús por culpa de la religión. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a todas las doctrinas que hay en las iglesias, en todas las iglesias. Vemos que en la católica hay mucha idolatría, vemos cómo idolatran. Yo sé que hay muchos católicos, yo lo entiendo, pero ahí vemos cómo la iglesia católica, que fue la primera prácticamente después de los discípulos y todo esto, vemos que se basan más en adorar los ídolos, en adorar los santos, y sabemos que en el pasado, en el pueblo de Israel y todo eso, Cristo aborrece la idolatría. Ellos dicen que ellos veneran a los santos, pero al final ya no se ha vuelto una veneración, se ha vuelto una adoración porque se le hincan, hacen sacrificio y se olvidan del Dios que está en el cielo para adorar los yesos que están en la tierra. Yo siento que es en específico y muchas más hacen cosas que no son muy debidas al agrado de Dios. Entonces, ahora vamos a una pregunta que sé que mucho a la audiencia le va a gustar. O sea, quizás allá en casa se lo preguntan diario, como uno quizás en el pasado alguna vez lo hizo cuando uno no conocía de lo que es Jesús y de lo que son los caminos de él. La pregunta es, si Jesús es amor, ¿por qué existe tanto sufrimiento en el mundo? Si Jesús es amor, ¿y por qué existe tanto sufrimiento en el mundo? Escuchen eso. ¿Por qué si Jesús es amor existe tanto sufrimiento en el mundo? Le voy a explicar.
lo que pasa aquí, para que todos los televidentes y los que están viendo el podcast se enteren. Hay muchas personas que dicen, wow, ¿por qué Jesucristo permite o Dios permite que haya tanta maldad en el mundo, tanto pecado, tanta cosa, tanta muerte, tanta matanza, hijos matando padres, padres matando hijos, madre golpeando hijos, abandonando todo eso? Señores, yo quiero que ustedes entiendan que todo empezó en el huerto del Edén. En el momento que Dios creó a Adán y Eva, Dios andaba al lado de Adán y Eva. Dice la palabra en el Génesis que Dios vivía con Adán y Eva, que estaban en la presencia de Dios porque no había pecado. ¿Qué pasa? Al Adán y Eva pecar y comer del árbol prohibido, lo que pasó aquí fue que inició el pecado. Cuando inicia el pecado, que el pecado inicia, viene lo siguiente. Caín mató a Abel, ellos son desterrados del Edén y empieza el pecado a abundar. No es Dios que permite que nosotros nos pasen cosas malas. Es nuestro mismo pecado, nuestro mismo libre albedrío que permite que nosotros hagamos cosas malas. Porque, señores, recuerden que cuando una persona hace algo malo, está poseído por cosas malas. Y recuerden que el pecado es tan fuerte que es como el pecado es muy fuerte. Por eso Dios tuvo que venir a morir con nosotros para poder ser salvo. O sea, el pecado es una mancha horrible, que es una mancha que no puede entrar a lo divino. Como no puede entrar a lo divino, a lo celestial, a habitar con Dios, es algo que mientras uno esté en pecado, señores, uno no puede estar cerca de lo de Dios. Por eso hay personas que cuando están en pecado no pueden estar cerca de Jesucristo. Y todo se basa a ese concepto. Y según sus creencias, ¿qué pensaría Jesús del mundo actual? Política, redes sociales, guerra, etcétera. Dice la palabra que solo Dios sabe el día que viene Jesús, el día que tocará la trompeta. Solamente ellos lo saben. Pero yo siento que lo que Jesús piensa de todo lo que está pasando es, yo voy pronto. Porque todo lo que está pasando hoy día es lo mismo que la Biblia hace mucho tiempo anticipó de que cuando hayan guerras, muerte y mucho de lo que está pasando hoy en día, es que vendrá la venida del Mesías, la segunda venida, cuando dice que todo ojo lo verá. Yo siento que el Apocalipsis pasará muy pronto. No sé si ahora, mañana, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero yo siento que no estamos muy lejos de ese momento, en verdad. ¿Y qué cree usted? ¿Que el infierno es literal o simplemente es simbólico? Si el infierno es literal o simbólico, yo siento que el infierno es literal. Pero ojo, hay algo, una excepción. Hay muchas personas que piensan, y yo lo puedo decir porque he estudiado la Biblia y durante un tiempo y he entendido un poco de la Biblia. No sé, no soy perfecto, tengo dificultades, soy ser humano, pero he estudiado mucho. El infierno actualmente no está activo. Cuando una persona, según lo que he leído de la Biblia y lo que he estudiado, cuando una persona fallece, se queda como cuando un celular se descarga, apagado. Pero el día del juicio, cuando Cristo venga por vivos y muertos a juzgarnos a todos, ahí cuando Él juzgue tu pecado que te busque en el libro de la vida, si tú no estás inscrito en el libro de la vida, tú serás lanzado al lago de fuego. Ahí será donde activarán el infierno. Porque hay mucha gente que está equivocado y yo se lo voy a explicar ahora, se lo voy a resumir pronto. Después en otro podcast vamos a hablar a profundidad de este tema, que es muy importante. Escuche esto también, que yo sé que usted no lo sabe y quiero que lo sepa. El infierno no estará Satanás dándole fuerte a la persona como mucha gente cree. Y Satanás no va a gobernar en el infierno. No, 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 no. El infierno fue creado o será creado especialmente para Satanás y sus discípulos, sus seguidores. Satanás y los ángeles caídos, el infierno fue creado para ellos. Pero ¿qué pasa? Como Satanás se metió por vía del pecado al mundo, tiene potestad para los que pequen, al igual que él pecó cuando desafió a Dios, se vayan junto a él. Entiendan eso. Eso es así, señores. Si tú pecas y estás haciendo la voluntad de Satanás, él tiene derecho a reclamar tu alma. Y por eso es que están pasando esas cosas, pero ellos se irán todo a quemar al lago de fuego junto a Satanás o todo lo que no puedan entrar en el cielo. Correcto. Para muchas personas, Jesús es algo ya que ha quedado en el pasado. Yo quiero que usted me explique o le expliques a ellos, a nuestros televidentes, por qué Jesús no es solo una figura del pasado, sino del presente.
esa pregunta que tú me hiciste es muy interesante porque Jesucristo no es una figura del pasado, sino del presente y persistirá. Yo creo que Jesucristo existe, existió y existirá. Porque dicen que Dios es el verbo y que el verbo era Dios. O sea, Jesucristo está desde el principio, desde antes de los tiempos y existirá toda la vida. Jesucristo es la persona que nos va a librar del pecado. Es la persona, es el camino, es el conducto para llevarnos de nuevo a tener esa comunión con Dios. Por eso yo siento que el que crea que Dios no existe o el que crea que Dios no es esa persona que nos va a librar de irnos a ese lugar tormentoso, es la persona prácticamente que ha hecho todo lo que ha hecho, está equivocado. Yo quiero que busquen de Dios, que investiguen de Dios y que puedan abrir su corazón para que Dios habite en su vida, sin duda alguna. Una pregunta personal para usted. Personal, Correcto. ¿ok? ¿Hubo un momento en su vida en el que usted empezó a creer o a dudar de Jesús? Sin duda. Yo en mi vida, antes de conocer a Dios o a Jesús plenamente, yo sí iba a religiones random, excúsame la expresión, no son random, son religiones que no simpatizo. Yo iba a la católica, yo iba a la testigo, yo iba a muchas religiones importantes, pero cuando me di cuenta de que para llegar a Cristo o acercarme más a Cristo era por la religión cristiana, yo dije, wow, es mucha la diferencia que yo puedo ver aquí porque yo sentía a Cristo más. Y yo he sido una persona que me ha alejado mucho del camino, he vuelto, me he ido, he vuelto, pero estoy en una posición de mi vida actualmente que sí quiero acercarme más a Dios porque me he dado cuenta que sin Jesucristo, sin Dios, no hay nada. Y que cuando uno está por ahí en el mundo haciendo cosas irrelevantes, puede ser feliz por el momento, pero nunca tendrá la felicidad plena. Y esa felicidad plena es Jesucristo y Dios nuestro Señor. ¿Cómo ha cambiado su forma de vivir después de entender quién es Jesús para usted? Mi forma de vivir ha cambiado mucho cuando yo he entendido quién es Jesús para mí, porque cuando yo me pongo a pensar todo lo que Él hizo por nosotros, digo, Jesús nos ama. Porque para tú ser un ser tan poderoso que me erizo, mira, me erizo de verdad, para tú ser un ser tan poderoso, Dios creó una humanidad. Tú no estás ni cerca de ahí. Dios creó esa humanidad. Nos creó a nosotros. Dios sintió mucho amor por nosotros. Y tú ser el conducto para nosotros volver a tener la comunicación con Dios que Él tenía en el principio con Adán y Eva, para Él sacrificarse, para Él hacer todo lo que Él hizo, morir por nosotros, ser humillado, ser escupido, ser apedrado, una corona de espina, ser prácticamente todo lo que pasó, encarnarse, vivir todo lo que vive aquí, es porque nos ama. Y si Dios hizo eso por nosotros, que somos seres insignificantes, porque nosotros sin Dios no somos nadie, pero Él sin nosotros sigue siendo Dios. Pero él lo voy a decir literalmente, Él se rebajó a nosotros y aún así no lo queremos aceptar, aún así no queremos reconocerlo, aún así queremos negarlo. Y sabemos en el final, porque en el fondo todos los humanos sabemos que sí existe y que Dios está allá arriba y que esto no se creó por un Big Bang y por todas esas teorías que lo vamos a hablar en el podcast, vuelvo y digo, más adelante, pero sabemos en el fondo. Y para mí, yo siento que después que yo descubrí a Jesucristo, mi vida es totalmente diferente, porque todo lo que hago es pensando en que Él me está mirando. Amén. Y si Jesús estuviera sentado aquí ahora mismo a su lado, ¿qué pregunta usted le haría? Uf. Si Jesús estuviera aquí sentado, ¿qué pregunta yo le haría? Bueno, yo le preguntaría qué yo debo de hacer plenamente para salvar mi alma. Es la pregunta que yo creo que primero le haría. ¿Qué yo debo de hacer plenamente para salvar mi alma? Porque Él ve más allá de lo que yo puedo ver y Él me conoce más que yo mismo. Y Él sabe qué en verdad yo tengo que hacer para poder salvarme. Okay. Y cuando alguien ve esta portada de su podcast, De este podcast, de este podcast, ¿ok? ¿qué cree usted que es lo primero que le provoca? ¿Fe, duda o rechazo? Lo primero que le, bueno, lo primero que le causa, yo creo que intriga,
Porque la palabra de Dios, aunque tú no quieras escucharla, te da curiosidad. Yo creo que la curiosidad de entrar a ver este podcast es porque todos o muchos tenemos o alguna vez en la vida dudamos por todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todas estas cosas, todas estas mamadas, escúchame la palabra, que hay en el mundo. Pensamos de que Jesucristo no existe o esto y que lo otro. Pero señores, yo les tengo para decir que sí existe y que busquen de Dios cada día más y que busquen la manera de poder estar cerca de Jesucristo. Ok. ¿Y qué le dirías tú a esas personas que ven esta portada y piensan, no, esto no es para mí? Yo le diría que escuchen todo lo que se dijo en este podcast, que yo sé que se dijo un poquito robótico porque es el primero, pero lo vamos a ir mordiendo al concepto de todo el público que nos vea. Yo le digo que busquen de Dios, que piensen y que, aunque ellos duden ahora mismo, que algo en su vida cambiará si dejan que Dios entre en ella. Es lo más que le puedo decir. ¿Y usted cree que Jesús sigue llamando a las personas hoy? Totalmente. Jesucristo sigue llamando a las personas todas las veces, todos los días. Y la persona creen que para que Jesucristo te llame, tiene que ser literalmente, ven, no hay forma. Jesucristo tiene forma de llamarte. A ti te pasan cosas en tu vida, te pasan problemas, te pasan en necesidad, ansiedad, problemas con tu mamá, problemas con tu papá, problemas con tu familia. Y cuando tú estás vulnerable, yo sé que todo el mundo ha llegado un momento que está vulnerable y en lo que pienses en Dios. Y muchas veces obviamos ese llamado. Claro, totalmente. Lo obviamos porque tenemos que, porque tenemos miedo, porque hay personas que no se sienten preparados, hay personas que se sienten que todavía le falta y no se sienten preparados porque te dicen, ay, no, a mí me falta hacer, no, nunca estaremos preparados si nos llevamos de eso. Tenemos que buscar de Dios con todos los pecados, los defectos que tenemos, porque Él es que nos va a cambiar. ¿Entiende? Okay. ¿Qué usted piensa de eso, señora? Correctamente, eso mismo iba a decir, lo que, con lo que acabó, Habla, habla. con lo que acabó su respuesta, de que muchas veces nosotros queremos ser perfectos Ok, antes de buscar de Dios. Pero totalmente. aquí lo que las personas no entienden es que Dios no busca una perfección en nosotros. Dios quiere que nosotros seamos perfectos en Él. Exactamente. Entonces ahí es donde se resume el que Dios acepta a todos tal y cual somos. Exactamente, eso es lo que yo quiero que el público entienda. Incluso Dios le gusta más las personas pecadoras que vengan a Él. ¿Por qué? Porque de ahí Él sabe que lo que Él está haciendo es algo grande. Es como el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? El hijo pródigo se fue de la casa. ¿Qué pasa? Cuando el hijo pródigo se va de la casa, quedó el que era obediente. ¿Qué pasó en ese caso? El obediente se quedó haciendo todos los labores, pero cuando el pródigo gastó todo lo que tenía y todo eso y todo aquello, que volvió a la casa, el padre se alegró. ¿Y qué le dijo el hijo que era obediente? Dijo, pero ¿por qué tú haces esta fiesta cuando yo estoy aquí, me la merezco? Me dice, todo lo que tengo es tuyo, pero este hijo estaba perdido y hoy ha vuelto a casa, está salvo. Dios quiere, Dios busca a las personas que están perdidos, que están en la oscuridad, porque ya los que están salvos, ya Él lo tiene salvo. Y Él quiere que se salven más personas. Por eso que yo quiero que ustedes sigan más a Jesucristo. Y ya para culminar, Para terminar. correcto. Después de esta conversación, ¿qué le gustaría a usted que el oyente se lleve de este podcast? Yo quiero que el oyente se lleve de este podcast en general. Lo primero es la fe en Jesucristo. Sin Jesucristo, señores, no hay camino. Él lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Por eso este proyecto, mi amor, lo vamos a poner en manos de Dios. Para que Dios nos dé ese gran público que yo sé que tiene conocimiento y que quiere tener ese deseo de aprendizaje. Y nosotros aquí, las dudas que tenga, que las dejen en los comentarios, que se las vamos a responder en otro podcast. Y aparte de eso, vamos a hacerle contenido más diferente. Por eso yo no quiero que nosotros dos nos llevemos el mérito del podcast, sino que se lo lleve Jesucristo, que se lo lleve Dios y que el público entienda todo tal cual lo dijimos. Bien. Bien. Bueno, señores, esto fue lo primero, el primer capítulo del podcast desde Jan Podcast, un podcast que vamos a hablar de muchas cosas importantes y sé que lo hicimos un poco robusto, robótico, pero fue, señores, el primero. Yo quiero que ustedes lo sigan y que sigan conectados con el podcast en Instagram, que sigan aquí por YouTube
que vamos a darle mucho, pero mucho contenido. Nos vemos en un próximo video y que Dios lo cuide a todos. Bye bye. Bye.